Hola a todos, mi nombre es Caleb. Bienvenidos al podcast de todo un poco. Vamos a hablar de temas congregacionales, también vamos a tener temas congregacionales. Vamos a meterle un poquito de humor en este podcast. Y conmigo, pues, el episodio número 1. Y conmigo va a estar de invitado mi amigo, mi pana, Steven Valladares. Bienvenido, Steven. Un aplauso, por favor, para Steven. Bienvenido, ¿cómo estás? La verdad que muy emocionado, Caleb. Emocionado de nuestro primer episodio de Todo Un Poco. De todo un poco. Como decía Caleb, vamos a hablar de muchos temas, de temas que están pasando actualmente, de temas congregacionales, controversiales, y la verdad que esto se va a poner bueno. Viene súper bueno, quédense ahí, no se muevan ahorita y vamos a dar la intro. Si querés, comenzamos. Comenzamos. Steven, ¿cómo estás? ¿Qué tal en este mes de independencia? ¿Ha sido por tus donas? Definitivamente, el primer día fui por mis donitas al 2x1. Está no bien, podía está faltar. bien, está bien. ¿Y vos qué onda? ¿Fuiste a marchar hoy el 15? No fui. Querían que fuera, la banda del Salvador me escribió, pero no. ¿No te convenía? No me convenía. Y fíjate que acabas de tocar una palabra clave para este día. Exactamente. Para este nuevo episodio. Todo me es lícito. Mas no todo me conviene. Correcto. Y para eso tenemos un invitado especial. Un invitado que todos están esperando. Todos lo están esperando. Es el crack, El number one. el líder, La máquina. el campeón, El Chelito. Remberto Lazo. Muchas gracias. Después de esto, que termine el programa, platicamos acerca de todo eso que dijeron que era. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Estamos contentos y les felicito por esta iniciativa y qué bueno que podemos reunirnos para hablar de todo un poco. De todo un poco, De exacto. todo un poco. Vamos a dar una presentación a Remberto, la presentación de que él es el anciano que preside Iglesia Cristiana Verbo El Salvador. Este podcast es de El Salvador, de hecho, ¿verdad? Así es. Tenemos como invitado, es un privilegio de verdad, Remberto, que nos acompañe el día de ahora para hablar de este tema. Sabemos que Dios lo usa de diferentes maneras y queremos un poco de esa sabiduría y de eso que usted tiene acerca de ese tema. Sabemos que conoce y pues estamos más que preparados para escucharlo el día de ahora. Así es. Remberto, vamos a hacerle unas preguntas también antes, ¿verdad? Ok. De su vida. Que no sea No es muy- tarjeta de crédito, no, que no sea nada de eso, nada de que presupuesto. involucre. Sí, tampoco de esas cosas hay que hablar. No, Está para bien. conocer más a Remberto queremos hacerle unas pequeñas preguntas. Y como primer punto queríamos saber, porque como sabemos, usted ha estudiado teología. ¿Qué lo llevó a usted a estudiar teología? Pues no sabría decirte si es un deseo personal, creo que es algo de Dios. Yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando administración de empresas. En ese tiempo fue que me convertí al evangelio y literalmente fue un cambio. Era una época también donde nosotros nacimos en una generación que yo le llamo de avivamientos, porque éramos jóvenes y nuestra única pasión, deseo era entregarnos al Señor, y creo que en esos momentos fue que dije, dejo mis estudios de administración de empresas académicos y sentí la necesidad de poder estudiar algo más de Dios. Interesante. Imagínate la forma de cómo Dios cambió su forma de pensar en ese momento de su vida, porque sumamente diferente administración de empresas Nada que ver. a comenzar a meterse íntimamente con Dios Con Dios, sí. y estudiar más de Dios. Claro. Y aparte de esto, Remberto, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Cuál es ¿Cuáles su son sus hobbies? Me gusta leer, leo mucho. De hecho, cuando me convertí yo fui muy malo, para ser sincero, yo fui muy malo para el estudio en toda mi vida. Por dos. Pequeña, sí. Por 3. Fue cuando me convertí que realmente nació un deseo y un anhelo de leer. Y eso yo sí lo reconozco, de leer de todo, porque leo de todo lo que me venga. Me gusta ir a tomarme un café y leer un buen libro.
y me gusta ir a la playa, a veces solamente para observarla, para verla, me inspira, me ayuda, ver el mar. Generalmente esas dos cosas son las que más me gustan y lógicamente salir con mis hijos, ¿verdad? Y comer bien. Y el café. ¿Y el café? El café es lo máximo. Sí, sin eso no se puede agradar a Dios desde que inicia el día. Y sin leche. Sin leche, nada, puro, puro. Está bien, puro. La verdad que mencionó algo muy interesante y comparto con usted una de sus pasiones, uno de sus hobbies, que es ir a la playa. Porque, por ejemplo, a mí me relaja ir a la playa. En lo personal, a mí me gusta ir a pescar. Sí. Ir al mar, de verdad que me quita todo el estrés. ¿Y qué pescas? En el mar. En el mar. En el mar. Él limpia el océano. Sí, es lo que yo creo que hace. Eso es lo que yo creo que hace. Sí, hay diferentes tipos de pesca, ¿verdad? Ah, sí. Pero hemos comenzado hace poco, así que ahí vamos aprendiendo de todo un poco. Sí, me refiero a que sí, en el mar se pesca, pero aquí en El Salvador... Sí, ¿qué va a pescar? ¿Qué va a pescar? Pero qué bueno que lo haces. Sí, no sabía. La verdad que es algo relajante y que me quita el estrés. Y comenzando con el tema, Remberto, queríamos hacerle otra pregunta. Sí, cuando vamos a iniciar ya, vamos a entrar en materia. Cuando la Biblia nos dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, a Remberto, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se le imagina o se le ocurre? O lo primero que dice, la Biblia dice esto por esto. Esa es una escritura, un texto que está en Corintios. Entonces es utilizada mucho por algunas personas para como que se valen muchas cosas en el cristianismo, y es donde ahí hay que contextualizar el texto, la escritura, donde está escrito. Ustedes posiblemente ya han escuchado aquello que es una frase para los predicadores: todo texto sin contexto es un gran pretexto. Ahora, esto lo decimos porque la verdad es que es una responsabilidad delante de Dios el poder compartir la palabra del Señor y podérsela dar a la gente, pero no como yo la interpreto, sino buscar el sentido, buscar el deseo, buscar el corazón de Dios para cuando se lo dio para la gente. En ese sentido tenemos que ir más al texto. A mí me gusta mucho como darle vida. Siempre he creído que cuando leo la Biblia veo personas, es vida, no es letra para mí. Entonces, cuando lo trato de explicar, trato de darles un poquitito más cuándo fue escrito, en qué momento fue escrito, cuál es el contexto en el que Pablo está diciendo esto. Como dice, todo tiene un porqué. Fue escrito, ¿verdad? Exactamente. No es solamente por letras así muertas, ¿verdad? Sino que es algo que tiene que ser algo, saber el porqué. En el caso, ¿verdad? Yo le pongo un ejemplo. Con nosotros como cristianos, ¿verdad? Como jóvenes, tenemos acceso a muchas cosas. Y ahí es donde nosotros nos recordamos del todo me es lícito. O sea, podemos entrar a cualquier lugar. Pero yo le pongo un ejemplo, a ver cómo lo entienden ustedes. Si yo soy un joven y mis amigos comparten pues algo, ir a lugares que no tendríamos que ir, pero yo como Caleb voy, y pues yo digo, bueno, yo no tomo, no soy una persona que me gusta ningún tipo de vicio, pues, aparte solo el café, a mí solo el café. Pero digamos, visitar esos lugares como cristianos, si alguien me mira, si alguien pasa por ahí y me mira a mí saliendo de un lugar que no tendría que estar, se ve mal. O sea, cualquier persona puede imaginar muchas cosas. Entonces, cuando uno dice no me conviene, yo entiendo que no me conviene por eso. Porque mi testimonio, ¿cómo va a quedar? Si yo quiero dar un buen ejemplo, si yo quiero ser un líder que da un ejemplo, que yo quiero ser alguien que tenga las personas, que aconseje, ¿verdad? También a personas, y yo saliendo de un lugar que no tendría por qué estar, aunque yo no hice nada, ¿va? Y hagamos la cuenta como que no he hecho nada, yo no tomo, no soy el conductor designado, ¿no? Así le dicen. Así le dicen. Ajá, así le dicen ahora. Así se dice ahora en día. Ajá, pero digamos, o sea, para mí es un momento que en realidad a la gente le marca que vi a tal joven en ese lugar, se ve mal. ¿Cómo lo mira Remberto? ¿Cómo lo miras? Es algo que en realidad, o sea, puede pasar en un momento de nuestra vida, pudo haber pasado también.
O sea, le pongo un ejemplo, ¿verdad? No Claro, sé si alguien claro. tal vez de lo que está ahí con nosotros, que nos está viendo, puede decir, me pasó, y en realidad yo no estaba haciendo nada. Pero sí, o sea, se ve mal. Así Se es. ve mal. Y tenemos pues también otras preguntas, ¿verdad? Tenemos también el significado. Puedes dar ahí el... Claro. Buscando lo que significa lícito, lo buscábamos y prácticamente dice que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable, ¿verdad? Como usted decía al principio, muchas veces las personas pueden malinterpretar a veces versículos de la Biblia, ¿verdad? Y no profundizar, ¿verdad? Como usted lo hace de una manera diferente, para ver el sentido de las cosas de una manera sumamente diferente. Entonces, para eso teníamos un par de preguntas, Sí. ¿verdad? Sí, vaya, esta es la primera pregunta. ¿Acaso la libertad cristiana significa permiso para hacer cualquier cosa, pero con precaución? Definirme precaución. Poner un alto rápido. antes, de Freno que en me mano. vean, antes de que me vean. Pasarme el que me semáforo vean. si no está el Ajá. policía. Permítame rápidamente contextualizar el texto que acabamos de leer, que está en Corintios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, o todo me es lícito, pero no todo edifica. Es interesante porque Corintios es una carta que fue escrita por Pablo y se llama una carta correctiva. Es decir, Pablo estaba corrigiendo algunas cosas de los creyentes corintios y también les más o menos lo guiaba para que fueran a otro de qué es lo que sí se podía hacer y qué no se debía hacer. Entonces, en ese sentido, cuando yo leo esto, estoy dándome cuenta que algo está queriendo corregir Pablo. Y me gusta el texto cuando lo leo. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puedo ver aquí yo lo que es la libertad cristiana. Todo me es lícito. Todo. Todo es todo. Todo. Definición del griego, todo. Todo. Entonces es interesante. La primera palabra que yo puedo encontrar es libertad cristiana. Ujú. Todo me es lícito, pero después me lleva a no todo me conviene. O sea, ups, cuidado. Hay algo ahí que si nosotros abusamos de eso, vamos a tener problemas. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Otro, ups, Sí. hay que tener cuidado con esto. Entonces, no. Cuando estamos hablando de que este texto me habla de libertad cristiana, pero también me habla de un abuso. ¿Cómo puede hacer un joven, un creyente, de disfrutar su libertad cristiana que tiene en Cristo? Porque es una de las cosas más maravillosas que Dios nos ha dado, la libertad cristiana. Solo es un tema interesante. Pero ¿cómo puede hacer uno como creyente de no pasarme de la libertad cristiana al abuso? Ahí yo en medio meto una palabra, responsabilidad. Okay. Es importante que el creyente entienda que sí tengo libertad cristiana, pero debo ser responsable para no caer en el abuso de lo que estaba pasando ahí. ¿Qué es lo que estaba pasando con los corintios? Que es bien interesante. Pablo lo está desarrollando en Corintios 8, 9 y 10. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Pablo está queriendo corregir el hecho de que en ese tiempo habían fiestas paganas entregadas a los ídolos. El pueblo corinto casi era de griegos, judíos, pero había mucha idolatría. Y muchos creyentes estaban yendo ahí. Y si ustedes leen todo el capítulo 10, les habla de que tengan cuidado porque habían en esas fiestas orgías, comidas, bebidas. Abuso de todo. Abusos. ¿Te imaginas a un creyente yendo a ese tipo, un joven que dice yo tengo libertad cristiana y puedo ir ahí? Tengo la edad para porque yo ir. tengo la madurez. Ajá. Y uno debe tener mucho cuidado con Sí, creerse. sí. Entonces Pablo está diciendo, ups, cuidado, no vayan ahí, porque se van a contaminar, es idolatría. Si ustedes participan en eso, van a estar cayendo en el pecado de idolatría. Por eso les dice, huyan de la idolatría. Pero había otra cosa más interesante en el diario vivir, y es que como era un mundo de idólatras, había carne que se ofrecía a los ídolos, y esa carne muchas veces la gente la usaba para ellos, o en el caso de los templos la iban a vender a la carnicería. Entonces un debate de los corintios era, porque en ese contexto está escrito esto. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice, todo me es lícito. Es el hecho de, me invitan a un cumpleaños, me invitan a un matrimonio, a una fiesta del matrimonio, me invitan a cualquier cosa.
Y ahí a la hora de comer me ofrecen comida. Claro. Y algunas veces, posiblemente el que estaba cumpliendo años, lo decía públicamente: le doy gracias a mi Dios, tal cosa, griego, tal cosa, y que Él bendiga estos alimentos. Se entregaba. Entonces era algo, entonces el creyente estaba ahí, ¿y yo qué hago? ¿Me es lícito o no? Y por el otro lado, los creyentes corintios iban a la carnicería, y ahí no era deme media de carne idolatrada y media de carne no idolatrada. Ajá. Ellos iban, no querían pecar contra Dios, entonces iban con ese temor de ¿lo hago o no lo hago? ¿Pido carne o no lo hago? Entonces Pablo, es interesante que después de este texto les está diciendo otra vez: primero, idolatría, no participen. Pero en esto nos da opciones. Y solamente quiero leerlo rápidamente. Pablo les da un consejo a ellos, les dice: mire, dejen de estar pensando más, disfruten la libertad cristiana que tienen. Entonces les dice: cuando vayan a la carnicería, coman sin preguntar nada por motivo de conciencia. Es decir, compra la carne, no estés preguntando, no estés diciendo si fue entregada o no fue entregada. Cómprenla y disfrútenla en relación a su libertad cristiana. Pero ¿y qué si me invitan a una fiesta? Y ahí el que me ha invitado es un gran idólatra o ha entregado esa comida. Pablo dice lo siguiente: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, papitos. O sea, comer. Disfrute su libertad cristiana. Pablo es muy claro en este aspecto. Clarísimo. Muy claro. Y dice: sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es decir, te ponen la comida, disfrutarla, compartir el momento. No hay que ser tampoco tan uy con los incrédulos. Sin embargo, también hace una observación y dice: mas si alguien os dijere, esto está en Corintios capítulo 10, verso 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, porque siempre hay alguien que se pasea en todo, ¿no es cierto? Imagínate que ya estás listo a comer, La sopa. estás listo para comer y vas a disfrutar tu comida, disfrutando la libertad cristiana, y vas a entrarle y alguien te dice: pero eso fue entregado a los ídolos. Y con hambre. Y con hambre. ¿Qué debo de hacer? Sí. Todo me es lícito, puedo comerlo, pero no todo me conviene. Y por eso dice Pablo: cuando eso suceda, no comáis por causa de aquel que lo declaró. Entonces se dan cuenta cómo es que Pablo, a luz de esto, trataba de mostrarle a los creyentes que es bueno disfrutar la libertad cristiana, que la tenemos, pero con cautela. Precaución. Tiene toda la razón. Increíble. Y es interesante cómo Pablo corregía a los corintios de esa manera. Y es de lo que estamos hablando, de la libertad cristiana, Sí. que muchas veces podemos confundir. Ajá, y que nosotros nos vamos a poner, que chica, me gusta el café en la mañana y eso habrá sido entregado, habrá sido, ¿verdad? O sea, hay que disfrutarlo, pues, o sea, todo creo que con medida. Ustedes están muy jóvenes, pero hace algunos años uno de los problemas era la famosa ir a los funerales, y si tenías que o podías comer los tamales que habían hecho, porque generalmente lo hacían en las casas. Y eran tamales por el muerto o para el muerto también. Entonces uno era invitado y comías. Pero algunos círculos cristianos que yo conocí decían que eso era pecado, que no debías de comerte el tamal. Y a esa hora un tamal con café y pan caía bien. Así que había que tener la libertad cristiana y disfrutarlo. No pensar en eso. No que nadie pensar, le dijera, y alejarte, eso fue entregado. alejarte de todo eso. Está bien. Yo tenía una pregunta, Remberto, y mientras estudiábamos un poco el tema, a mí se me vino a la mente un pasaje de la Biblia que está en Gálatas 5:13, que nos habla del libre albedrío. Lo voy a leer solo para saber qué es lo que dice el versículo. Y dice: hermanos, esta es la versión del lenguaje actual. Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros.
Comentando un poco esto con Caleb, hablábamos que era lo del libre albedrío. Y de eso mismo queríamos hacerle una pregunta. Si el libre albedrío, o este versículo en particular, lo podríamos comparar con lo de todo me es lícito, mas no todo me conviene. Para serle sincero, la pregunta que yo haría es, ¿tenemos libre albedrío? Bíblicamente tenemos libre albedrío. Porque es interesante que aún la gente pensante, la gente estudiada, la gente que estudia las neuronas, el cerebro, todo esto, algunos científicos, Einstein, cuando decía que Dios no tira los dados en el universo, la mayoría de gente dice que el libre albedrío es una ilusión. Y estoy hablando del mundo estudioso, estoy hablando del mundo académico. El libre albedrío es una ilusión. Porque para que tú puedas ejercer libre albedrío tienes que tener libre voluntad de acción, sin coacción, sin coerción de nada. Pregunta, si querés tomar una gaseosa, ¿qué tomarías tú? No tomo gaseosa. Hablemos con gente normal. Steven, te pregunto, nos vamos a tomar una Coca-Cola, o no, perdón, una gaseosa, ¿qué vas a comprar? Yo ya viste que no tengo libre albedrío, ya estoy predestinado. Sí, ya. ¿Qué tomas? Coca-Cola. ¿Y por qué? Pues porque me gusta. ¿Y por qué te gusta? La disfruto. ¿Pero por qué te gusta? ¿Qué provocó ese gusto? Es ahí donde la mayoría de ellos dicen que no, nuestros deseos vienen por una predisposición. Los griegos utilizaban un concepto muy interesante que decían ellos que cuando la persona viene, el niño viene al mundo, ellos hablaban de la tabula rasa, la pizarra limpia. Entonces decían, todos venimos así, tabula rasa, y otros escriben. Pero eso no es así. Ya venimos con ciertos genes, ya venimos con ciertas predisposiciones, ya venimos con un montón de cosas. Cuando le dicen a uno, sos como tu papá. Ya venís con no eso, venís nuevo. Sí. Entonces, cuando ellos hablan de libre albedrío, dicen no existe libre albedrío. Puro. No. ¿Por qué te sentás donde te sentás siempre? Por decir, la gente que llega a las iglesias. ¿Por qué algunos se sientan adelante y otros atrás? Ya están ahí. Algo está provocando. Algunos porque quieren más atención, necesitan, y otros porque quieren estar atrás. Pero algo nos hace tomar esa decisión. Y generalmente no es muy libre al 100%. Ahora, a mí me gusta más hablar de si tenemos libre albedrío en el plano teológico. Tengo libre albedrío yo, es decir, voluntad libre para elegir si obedezco a Dios o no. Tengo libre albedrío, como mucha gente acepta a Cristo, es que yo acepté a Cristo, ¿realmente ejercí mi libre albedrío? La Biblia no lo declara así. La Biblia me dice que yo no puedo elegir el bien, que yo estoy habituado al mal, que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Entonces yo no puedo elegir a Dios. Lo que yo veo en la Biblia es que somos atraídos por Dios. No existe, y eso sí estoy plenamente convencido, en el mundo teológico, el libre albedrío para acercarnos a Dios. Muy bien, muy bien. Sí. Interesante. Sí, está bien. Bueno, siguiendo con el tema, ¿verdad? De que vamos a compartir, vamos a preguntarle algo también. Nosotros aquí, pues la mayoría saben que Remberto es una persona que da consejería. Es consejero. Entonces, queremos hacer la pregunta, Remberto. Si usted nos podría compartir alguna experiencia que tuvo con alguna persona, ¿verdad? No hay que decir nombres, solamente una experiencia de alguien que pues creía que estaba haciendo todo bien, o que eso se aplica, ¿verdad? El tema, que creía que todo le era lícito y tal vez cayó en algo que no le convenía. La última vez que tú estuviste conmigo en una consejería, sí. No, pero no teníamos que decir nombres. Hay muchos casos, pero voy a poner algo simple de cómo es que hay veces el creyente lucha con esto, así como el creyente de Corintios iba a la carnicería y ¿será que la habrán entregado? Y Pablo dice, oigan, no hagan tan difícil el asunto, sino que disfrútenlo. Mi punto aquí es disfruten. Dios quiere que nosotros disfrutemos la libertad con que fuimos libres en Cristo, pero con responsabilidad.
Hace algunos años tuve la experiencia de aconsejar, y digo, esto es un ejemplo así no tan complicado, de una pareja que se acercó a mí. Ellos eran parte de otra congregación, pero por una cosa se fueron de esa congregación, y su pastor era amigo mío, y habíamos hablado con ellos, teníamos relación con ellos, pero al quedarse en el limbo, pues tenían una su duda ellos, y me buscaron por la relación que ya existía. Parecería un asunto muy tonto, si tú lo crees, muy así fácil, pero para ellos era importante, porque ellos no querían pecar contra Dios, porque ellos no querían desobedecer a Dios, querían seguir manteniéndose fiel. El asunto es que ellos estaban por cumplir, no sé si 40 años de matrimonios. Entonces él había ideado, como son grandes ustedes, una noche romántica. Pero literalmente los dos hablaron conmigo, pero su plan era el de él, una noche romántica, y que él se iban a ir a la playa, ya habían visto, o sea, si iba a haber luna llena, habían preparado todo, ya todo listo. Todo listo. Su única duda era, mire, lo que pasa es que nosotros queremos saber si yo quiero que bailemos la canción que bailamos cuando nos hicimos novios antes de Cristo. La lambada. Romántica. Romántica. No conoces lo romántico. No lo romántico. No vivís ahí. No, como dijo antes. Una pregunta, si tú le dices, y esa es la gran... Sí, pero es que ellos querían agradar a Dios. Y ellos querían saber si realmente les edificaba eso, si les convenía hacerlo. Yo lo que les dije es, sí, ¿cuál es la canción? Mi consejo fue ese. ¿Ustedes creen que Dios se va a enojar? Que ese día va a mandar un eclipse, solo para estropearles, porque ustedes van a bailar una canción con la que se enamoraron, fue parte de su vida, ya estuvo en el pasado, no lo andan haciendo siempre, porque esa es la otra cosa, cuando uno habla de libertad cristiana. Una cosa es que lo hagas de vez en cuando, y otra cosa es que ya la agarres a cada rato. Vicio. Y es un vicio. Sí. Les dije no, que lo disfrutaran, que tuvieran su momento feliz, disfrutando en libertad cristiana. Bailaron esa canción y nunca más lo volvieron a hacer. ¿Te das cuenta cómo a veces nosotros estamos casi igual como los corintios, y por eso necesitamos la palabra del Señor para que nos guíe? Nosotros nos ponemos altos, ¿verdad? Nos ponemos esas barreras que no nos permite disfrutar. Porque es exactamente como el ejemplo que ponía Remberto, o sea, la verdad, bailar es tu esposa, o sea, son esposos. Exacto. Diferente hubiera sido que con otra persona iba a bailar, ¿verdad? Exacto. Y esta es la forma de cómo se conocieron. Ajá, cómo se conocieron, o sea, era casi que le estaba diciendo lo mismo, pues, no la piensen tanto, porque el tiempo se va rápido también. Sí, pero repito, la otra cosa es, otra vez, libertad cristiana, porque me he dado cuenta, por ejemplo, en el caso de jóvenes cristianos, ¿es lícito tener amistades no cristianas para un joven creyente? ¿O solo debe tener amistades cristianas? ¿Me es lícito? Claro que es lícito. Puede tenerlas. Es más, hasta conozco que hay mejores amistades, tienen mejores amistades afuera que adentro. Ahora, ¿qué tal si solamente quiere pasar con ellos? Es ahí donde comienza el problema. Es ahí donde yo creo que le debe poner atención a este texto. Porque poco a poco se puede ir deslizando. Si algo he aprendido en la vida, y es una de mis oraciones más en la edad ya mayor, cuidado de uno mismo. Hay que tener cuidado de uno mismo, no confiarse que uno la puede, que yo la voy a hacer. Conozco muchos ministros de Dios en su edad avanzada que han caído. El mismo Salomón, como el hombre con la sabiduría que Dios le dio, terminó de idólatra. Entonces yo creo que hay que tener esa responsabilidad cuando yo hablo de mi libertad cristiana. Sí, y eso que dice es bien importante, eso de si el joven puede tener amistades no cristianas. Y sí, o sea, hay que tener como un límite, porque de hecho, ¿verdad?, la mayoría del tiempo nosotros la pasamos afuera. Exacto. Con amistades de afuera, que no todos son cristianos, pero que nosotros vamos a poner nuestros límites. Poner límites, o ellos van a dominarnos a nosotros. O
sea, eso es bien importante. Y más que todo, no exponerte. Si tenés áreas donde tú decís, por aquí puedo irme fácilmente, ¿verdad? No Exacto. exponerte. Donde uno sabe que puede fallar, o donde uno sabe que donde la pata le Sí, pone como sí. cogida, sí. Sí, porque la verdad que es fácil, como dice Remberto, deslizarte. Sí, es Puedes fácil. caer de la nada. Cuando menos sintas, puedes estar bien parado, Y pero como dice, que tengamos cuidado. cuidado, Sí. correctamente. Y bueno, para ir terminando, porque la verdad que esto podemos Sí, esto hay que- profundizarlo. Sí, y sí. Yo de creo hecho. que va a haber una parte 2 con Remberto. De hecho, es Sí. bastante importante para los creyentes por dos cosas. Una, que se podrían estar exponiendo, y la otra, que se podrían estar limitando a disfrutar la libertad cristiana. Sí, eso también es importante también, de que tal vez, como decía, ¿verdad? Que uno se pone limitantes, que uno dice, ay, ¿será que lo puedo hacer? O sea, porque hay gente que, pues sí, es también demasiado exagerada, ¿verdad? Que un chocolate, que ¿será que puedo hacer? O miren, otra cosa que yo y rápidamente los cuento. Cuando nos convertimos, mi generación, para nosotros las prédicas era que ir al mar un domingo era pecado. Ir al cine era pecado. Y lo he contado en la iglesia, agarraban el Salmo 1. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sí, sí, Entonces sí. no podíamos ir porque ahí en el cine se habían sentado los escarnecedores, pecadores. Pero estoy hablando de que nunca podías ir al mar, nunca en tu vida. Tenías que ir a la iglesia. Aquellos que querían jugar deportes no podían hacerlo porque no podían ir a jugar el domingo si había la iglesia del Señor. Creo que fue un extremismo, fue algo extremo el cristianismo, en el cual te das cuenta que no hay de malo que un día una familia se va a la playa. Un día, un domingo, tranquilos. Ahora, otra vez, que no la agarre que ya todos los domingos, que todos los Sí. domingos. Pero es donde están los abusos, aquellas cosas que nosotros a veces no podemos vivir con esa libertad cristiana. Y con esto de hasta en sí de escarnecedores, yo siempre he sido un poquito cuestionador de ciertas cosas, de ciertas enseñanzas. Al principio ni modo, las obedezco, pero después me quedo ahí. Y yo salí de esa trampa cuando me puse a pensar, bueno, y cuando me subo al bus, ¿Quién ¿qué se voy a sentó hacer? ahí, va? ¿Quién se sentó ahí o también? voy a comer pupusas. Ujú. ¿Y Ajá. cuántos no se han sentado ahí? ¿Cuántos, no? Entonces me di cuenta, no estoy disfrutando la libertad cristiana. Sí, es demasiado exagerar, ¿verdad? También es como un poquito de... Tampoco, ¿verdad? No abusemos de que vamos a poner todas esas como limitantes, pues, de que uno pueda disfrutar, sí. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo? Disfrútela, no vayan a preguntar. Si te ponen todo, dale. Sí. Pero no No, abuses. Ajá, Pero no hay que abuses. abusar, sí, como decía el ejemplo, ¿verdad? O sea, podemos ir a la playa, de hecho podemos ir a hacer el podcast a una playa, ¿verdad? Pero no es que siempre vamos a estar Sí, ahí, pues sí. porque eso es lo malo, pues. Exacto. Lo malo es estar también, abusar de que, que a mí me gusta esto y como me gusta y yo me creo pues el chivito, ¿va? Que no me va a pasar nada y que nadie me va a ver. Exacto. Ahí está el problema. Así es. Y como les decíamos, esto es para profundizar más. Sí. Sabemos que hay más ejemplos, sabemos Sí. que hay más Y información es que ahorita nuestro enemigo es el tiempo. del tiempo. El tiempo, quisiéramos tener a Remberto unas 5 horas aquí para que Para nos llene hablar de y hablar conocimiento y hablar con él. Así es. Yo sé que lo han disfrutado, yo sé que han disfrutado este primer episodio, esperen mucho más. Recuerden, ¿verdad? Siempre estar en contacto con nosotros aquí en el podcast de todo un poco. No, y la verdad que ha sido un privilegio, Remberto, Sí. tenerlo Muchas en gracias. nuestro podcast. Sí, gracias por por tomarse el tiempo, porque sabemos que su tiempo es... Sabemos que Preciado. ya dejamos Es que oro. cene Muchas gracias. tarde ahora. Pero sí, la verdad que fue un privilegio para nosotros poderlo tener el día de ahora. Y que nos aclarara muchas cosas. Muchas cosas, muchas dudas. Y si ustedes tienen preguntas, por favor, háganlas, escríbanlas en el chat. Si ellos llegaron hasta el final Llegaron del al final, podcast, sí. por favor en los comentarios dejen un libro y una carita feliz Una carita feliz, sí. para saber que lo escucharon todo y que estuvieron pendientes. De igual manera van a estar apareciendo las redes. En la cajita vamos a dejarle los links de las redes sociales de la iglesia, ¿verdad? Iglesia Cristiana Verbo El Salvador. También estamos con Juventud Verbo El Salvador.
Así es. Y para despedirnos, Remberto, no sé si tienes las últimas palabras. Me gusta citar mucho a Martín Lutero, porque él ha escrito un libro, La Libertad Cristiana, toca cosas teológicas muy profundas, pero voy a tratar de más o menos expresar lo que él dice en uno de sus libros, y dice: el cristiano es libre y señor de todas las cosas, por lo tanto es libre de todos, pero también el cristiano es, dice la palabra, criado y servidor de todos, y por lo tanto también depende de todos. No existe una libertad cristiana que no sea dirigida a Dios y que no sea pensando en mi prójimo. De hecho, una de las cosas que Pablo dijo es: si a mí me sirven una comida, pero hay una persona débil ahí que va a inquietar que yo coma eso, entonces yo no comeré jamás. Tenía la libertad cristiana, podía ejercerla, pero había alguien ahí, había un débil. Entonces siempre debemos de pensar que no se trata de que como soy libre en Cristo voy a hacer lo que yo quiera. Tu ejemplo inicial era interesante, tu testimonio. Alguien te vio, tal vez no hiciste nada, espero. No, es que no era de mí. Era un ejemplo. En la última consejería no. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí. Muchas gracias por la invitación. Y gracias, Remberto, por estar ahí con nosotros aquí. Esperamos que el próximo pueda estar en otro próximo episodio para tocar otro tema o seguir con el mismo tema, ¿verdad? Recuerden también suscríbanse al canal, dejen su like y activen la campanita. Exactamente, activen la campanita. Para no olviden estar eso. pendiente de todos los videos, porque se vienen muchos más y súper buenos. Así que saludos a todos, mamá, estoy en la tele. Y muchas gracias por acompañarnos. Salud. Saludos, adiós.